Al derecho y al revés desde las pantallas de Canal 5, la señal de Linares. Esta semana vamos a conversar de un tema fundamental, de la educación. Entendemos que el derecho a la educación que tenemos consagrado también en nuestra Constitución Política de la República tiene su sustento, a propósito, como derecho, en el derecho internacional de los derechos humanos. Ahí se consagra que el derecho a la educación es fundamental para el desarrollo de las sociedades. Esto a propósito que es mediante la educación en donde realmente se puede generar movilidad social y también se pueden ir quebrando las brechas que existen a propósito de las condiciones sociales. Entendemos también que uno de los objetivos de desarrollo sostenible que establece la ONU es la erradicación de la pobreza. Y también comprendemos que la educación viene a ser uno de los motores fundamentales para generar ese cambio y poder avanzar en ese flagelo social, dado que es mediante la educación en donde realmente el ser humano puede generar condiciones óptimas para su desarrollo y también para poder alcanzar lo que él estime conveniente. La educación en nuestro país ha tenido el último tiempo un tránsito bastante agitado. Podemos darnos cuenta que a partir de lo que fue la Revolución Pingüina, donde los estudiantes secundarios alzaron su voz por conseguir una verdadera educación de calidad y también dejar entrevisto que había muchas cosas que se podían cambiar. Posteriormente, esta revolución, por llamarlo de alguna manera, esta manifestación social también llegó a las universidades a los pocos años después, estableciendo la consigna de la educación gratuita y de calidad. Entendemos que en Chile tenemos que generar condiciones óptimas para que realmente los chilenos seamos capaces de desarrollarnos en buen término. Pero para comprender este tema, lo mejor es escuchar a las personas que están involucradas en este tema tan fundamental. Hemos sido enfáticos al establecer que la participación ciudadana como una forma principal, como un valor que debería estar en nuestra legislación, nos ayudaría de cierta manera a mejorar todos los aspectos que vivimos en sociedad. Porque para comprender, por supuesto, una buena manera de mejorar este tema, es fundamental la opinión de los padres apoderados, de los estudiantes, pero también de los profesores, y sobre todo de los profesores que están liderando este tema a propósito de las asociaciones y federaciones gremiales que tienen la tarea fundamental de estar escuchando a su comunidad y también haciendo presión a la autoridad para que sus demandas sean escuchadas. La educación, por lo tanto, si bien a nivel internacional tiene este carácter de derecho humano y viene a ser esencial para el desarrollo de todos los pueblos, hoy día en nuestro país, ya que estamos en el debate constitucional, se hace importante que usted esté en conocimiento de este tema para que también asuma las herramientas necesarias para ver de qué manera nos hacemos cargo de esta temática que en definitiva nos va a hacer ser un verdadero país óptimo, desarrollado, un verdadero país que permita generar una verdadera protección y en donde las personas puedan valer y ser a propósito de lo que ellos alcancen por su desarrollo personal. Pero hoy día hay muchas cosas que conversar, sobre todo en lo que tiene que ver la educación pública. Hoy día quiero saludar con mucha alegría a dos invitados de la provincia de Linares que están involucrados en el tema de educación y que nos van a dar un poco de la señal de lo que ellos ven, escuchan y sobre todo de cuáles son lo que hoy día los motiva a estar participando en diversas organizaciones de la sociedad civil. Quiero saludar específicamente a don Eduardo Troncoso Gutiérrez, presidente de la Federación de los Liceos Municipales de Linares. Don Eduardo Troncoso, muy buenas noches. Buenas noches, Paula. Muchas gracias por vuestra invitación. Estamos acá nuevamente para aportar justamente en lo que tú muy bien especificas en tu introducción, lo que podemos hacer por nuestra educación pública. Nos preocupa, obviamente, esta situación. Creemos todavía pertinente de creer en la educación pública y
para eso estamos acá, para aportar nuestra experiencia en estos años de servicio que tenemos, para aportar nuestro conocimiento, para aportar lo que es nuestra vocación de servicio en esta educación pública, hoy día tan cuestionada, pero que seguimos creyendo y tenemos la fe en que sí podemos aportarle algo a esta educación. Muchas gracias. Cuando las personas se organizan, dicen que es una buena manera también de generar los cambios sociales. Y también está con nosotros don Alex Maureira Gutiérrez, quien es el secretario de la Asociación Gremial del Instituto Politécnico. Don Alex, muy buenas noches. Buenas noches, señorita Paula. Muchas gracias por esta grata invitación a participar, a conversar, a reflexionar y contar también nuestras experiencias desde nuestra mirada gremial, pero principalmente como docentes. En mi caso, soy profesor del Instituto Politécnico, hago clases de historia de hace ya 21 años y la experiencia también a uno le ayuda a tener un poquito de razón en lo que uno puede opinar. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Introduciendo el tema, estábamos hablando de la importancia de la educación, ya que a nivel internacional es considerado como un derecho humano. Tanto así que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuando hablan también de una de las luchas importantes a nivel global, que es la superación de la pobreza, establecen que una buena educación es fundamental también para erradicar de una vez por todas ese flagelo social, porque es lo único que nos permite una verdadera y efectiva movilidad social. Desde su punto de vista, como profesores, como docentes, como dirigentes, ¿ustedes por qué sienten que la educación pública hoy día podría ser transformada y de qué manera podríamos levantar un poco esta forma de educación que tenemos en nuestro país y que tanto nos ha dado que hablar el último tiempo? Sabemos que han habido varias manifestaciones y ha sido algo de años. Me gustaría escuchar su opinión para las personas que nos escuchan en la provincia de Linares. Mira, Paula, yo creo que la pregunta es muy amplia y tiene bastantes aristas, por decirlo así, en este motor fundamental, como tú lo dijiste, que es la educación pública, que está, yo creo que dentro de un tránsito ralentizado, un tránsito lento, en donde no hemos visto en este andar la intención y el compromiso. Nosotros, dentro de nuestra línea de trabajo y del compromiso, como siempre, de docentes por vocación, nos hemos ido impregnando de todo lo que no ha ido sucediendo normalmente en esta educación pública tan afectada. Y con respecto a lo que se puede establecer, yo creo que sí existen posibilidades de mejora, sí existen también líneas de acción en que, vuelvo a repetir, no se ven las buenas intenciones. A nivel país, yo creo que está más que claro que esto es un derecho, pero es un derecho que a la vez no se le han inyectado los recursos que corresponden. Es un derecho en que todo ciudadano, ¿no es cierto?, tiene que tener, digamos, esta participación de una u otra forma para que las brechas, como tú dices, cada vez se estrechen. Un país sin educación, tenemos un país totalmente empobrecido en todo sentido. Entonces, creo que hoy día nos inquieta a nosotros como dirigentes, nos inquieta profundamente en que vemos en que no hay políticas en que sean claras de cambio. Vemos políticas a lo mejor de conveniencias, ¿no?, pero no vemos políticas en que se establezca de una u otra forma, en que veamos resultados, en que se haga participar a los principales actores, los que tenemos más experiencia. Yo creo que es importante en estos momentos aunar criterios, importante buscar nuevas estrategias de la educación pública. Si no mal recuerdo, hace un buen tiempo atrás, un presidente dijo textualmente, voy a priorizar la educación técnico-profesional de nuestro país.
eh, importante frase, y que fue para muchos ilusionarnos. Yo creo que hoy día hay que volver a recordar esas frases, pero llevarlas a la realidad, una realidad que se ha visto opacada, porque no hemos tenido la relevancia que se necesita en estos años de una buena educación pública. Siguen las brechas notoriamente y está a la vista. Los colegios particulares subvencionados y la educación pública, el patio trasero de la educación de nuestro país. Entonces, pienso que este dirigente, junto con los que estamos trabajando en esta inquietud, en esto que día a día nos convoca a seguir ilusionándonos y a seguir creyendo en una mejor educación pública. Creemos que en estos momentos la comunidad escolar, la sociedad en general en nuestro país se ha dado cuenta en este año y medio de pandemia en una realidad más directa de qué es lo que se estaba haciendo en la educación pública. Este no es un problema que haya sucedido ahora en pandemia, Paula. Yo siempre lo digo, no es un problema de ahora, de pandemia. La educación pública viene de antes. Y si nos proyectamos a futuro, yo creo que aquí tiene que haber una visión y una misión. Visión y misión, ¿en qué sentido? En que esto va a cambiar. Y ahora, lamentablemente, o quizás afortunadamente con la pandemia, vamos a tener que enfrentar la educación pública en otra modalidad, con otras circunstancias, con otras realidades. Entonces, yo creo que nos queda todavía en la ilusión mucho por hacer. Y para eso estamos acá. Muchas gracias por su apreciación, don Eduardo. Alex, a partir de lo que estábamos conversando, ¿de qué manera podemos generar un fortalecimiento de lo que es la educación pública? Y también, ¿tú qué sientes que se podría hacer para ir mejorando este tema, dado que gran parte de la población está adscrita a este tipo de sistema educacional? Y como ya habíamos mencionado, a partir de los mismos datos y también el tratamiento legal que se le otorga, se entiende que la educación es el único motor que nos permitiría hacer una verdadera erradicación de la pobreza, dado que apunta no tan solo a un tema material, sino que también a un tema espiritual que es fundamental para ir desarrollándose y trascender. Queremos escucharte acá en Al Derecho y al Revés. Gracias. Concuerdo con usted y con Eduardo en lo que han aportado. Y claramente Chile es un país de una brecha bastante grande. En el ámbito educacional vemos que hay tipos de educación pagadas, particular subvencionada y la educación pública. Y nuestro país históricamente ha tenido un avance muy lento en lo que es la educación pública. Los gobiernos radicales y los gobiernos de mitad de siglo pasado trataron de invertir, avanzaron, pero tuvimos un retroceso en el gobierno militar, y luego con la llegada de los gobiernos democráticos se le ha dado algún impulso, pero creo que ese impulso aún es insuficiente. Yo creo que muchas de las personas que están escuchando el programa, están viendo, sabrán que en educación pública se nos cancela los recursos a través de una subvención que depende de la asistencia diaria de los estudiantes. Y eso no se justifica, ¿ya? Porque en educación pública nosotros atendemos a niños desde prebásica hasta cuarto medio. Y sabemos que en prebásica los niños, cuando recién ingresan al mundo escolar, se comienzan a desarrollar su inmunidad a través del contagio. Por lo tanto, hay muchas ocasiones que los niños chiquititos faltan a clases, pero a la educación pública se le castiga por esa falta del estudiante por una enfermedad. Por lo tanto, mi opinión personal es que ahí es donde el gobierno, el ministerio, tiene que cambiar la estrategia. Hay que invertir en educación pública. Ahora, este periodo de pandemia ha demostrado las faltas de recursos que tenemos, ¿ya? A la vez, estos ejemplos de otros países que tienen muy buenos niveles de educación hablan de una buena inversión del país, ¿ya? La política nacional tiene que estar en función
de todos de todos los niños y jóvenes del país, pero en forma equitativa. Yo opino que no debiera existir esta brecha que va dejando o va marcando escalones en la sociedad futura, ¿ya? Por otra parte, la educación pública en los últimos años se ha fortalecido, pero nos falta. Falta todavía inversión, falta mejorar en la gestión educativa. Yo trabajo en un liceo que es técnico profesional. E históricamente el Instituto Politécnico en su momento se le llamó la Universidad de Linares, porque formaban los técnicos del futuro. Pero no se ha hecho la inversión que se debe. Ahí hay una deuda que tiene hoy en día el Ministerio de Educación con este tipo de educación que potencia las habilidades y características de los jóvenes en el área técnico-profesional. Muchas gracias, Alex, por tu apreciación. Para las personas que nos están viendo de la provincia de Linares, las diferentes comunas, tanto nuestros invitados pertenecen a una federación. Y yo me gustaría que usted, don Eduardo, nos contara cómo nace esta organización, en qué momento, quiénes las componen y por qué decidieron en la comuna de Linares generar este tipo de organización. Importantísima, vital, pero ¿cuáles fueron las motivaciones en su comienzo? Esto justamente nace a través de un análisis que en conversación de docentes, de asistentes de educación y viendo las necesidades de las que estamos analizando acá en este transitar agitado de esta educación pública y nos fuimos inquietando en aquellos tiempos en que no veíamos mayores alternativas organizativas dentro del magisterio, dentro del profesorado. Cada comuna va teniendo sus necesidades propias, cada establecimiento va teniendo su forma de actuar y también su propia necesidad. Es una realidad muy diferente en cada establecimiento educativo. Pero me voy a referir puntualmente a los liceos de nuestra comuna Linares. Como dijo mi colega Alex, nosotros somos un colegio técnico profesional, como Instituto Politécnico, en que llegamos a tener más de 1.800 alumnos. Después viene el Instituto Comercial, que también es técnico profesional, y el Valentín Letelier, que es un liceo HC científico humanista. Esta necesidad se plasma de la organización interna de cada establecimiento como asociaciones, de acuerdo a la ley que la establece. El resultado fue más que positivo. Tuvimos una presentación con nuestro sostenedor en que hasta hace un tiempo atrás nos veía como en una trinchera diferente a lo planteado por ellos. No es así, nosotros lo hemos manifestado y se ha comprobado que el trabajo en forma paralela, tanto de nuestro sostenedor, hablemos de Departamento de Educación Municipal, Municipalidad, siempre queremos nosotros tener, digamos, una línea de acción coherente de acuerdo a lo que se estima en la educación pública. Logramos algunas situaciones puntuales, legales, en donde se apelaron, como muy buena abogada, tú sabes, a Contraloría y que estaban a lo mejor traspapeladas y nadie había agilizado esto, y esto fue dando fruto. Posteriormente los otros liceos también se fueron dando cuenta y se organizaron, y finalmente para cortar esta situación, para cortar todo este paño de enlace que hicimos, formamos una federación. Y esta federación hasta el día de hoy se establece muy organizadamente, en donde analizamos, vemos las diferencias que tenemos como establecimiento, los enfoques, nos respetamos los enfoques en los diferentes procesos de acción. Tuvimos una participación muy directa en el 2019, ante el estallido social, en donde el magisterio a nivel nacional se mantuvo en una movilización muy extensa. Nos hacemos cargo de esta movilización con toda responsabilidad, nos organizamos más férreamente todavía y entrelazamos muchas situaciones, digamos, en que venían digamos, a fortalecernos. Y hasta el día de hoy, el presidente de esta federación
fui elegido, creo que me apasiona y creo que me impregno con esto porque todavía veo la posibilidad, como te lo dije al principio del programa, de ilusionarme con mejora de esta educación pública, de soñar, porque yo pienso que lo último que se le puede quitar a un ser humano es el sueño. Digo sueño cuando me imagino cosas, digamos, de que puedan cambiar y que uno pueda tener una mirada y decir esto a lo mejor nosotros lo hicimos y aportamos algo a esta educación pública, a mejorar esta educación pública. Porque vuelvo a insistir, no es que sea majadero en el tema, pero yo no veo la intención, una intención transparente, una intención que se proyecte de acuerdo a un orden de trabajo en que la educación pública mejore y estas brechas disminuyan. Podemos decir muchas cosas sobre esta educación pública, pero en estos momentos nos preocupa a cada liceo, y yo creo que cada liceo, ¿no es cierto?, tiene un respaldo de todos sus funcionarios, y tenemos mucha fe en que esto puede cambiar, y creo que el momento de los cambios, Paula, tiene una fecha, una hora y una edad, y en eso yo creo que ha llegado la fecha, la hora y la edad. La edad la tenemos nosotros con las ganas de hacer todo esto en que posiblemente podamos mejorar esta educación a través de nuestras asociaciones. Es por eso que siempre instamos a los colegios básicos a que se organicen. Si esto no es, vuelvo a insistir, no es estar en veredas diferentes. Si el hombre se organiza es porque se trabaja de mejor manera. Tenemos que llegar a algo nuevo que viene, que son los servicios locales de educación, que es otro tema totalmente aparte, en donde la participación directa de los sindicatos y gremios tiene gran relevancia. Entonces, Paula, de ahí nacen estas asociaciones gremiales, en que hoy día recién la autoridad nos está considerando. Y pienso, como te lo dije antes, que de repente hay tiempos que se cumplen y el tiempo ha llegado para nosotros ahora, en que de una u otra forma, por nuestra insistencia, recién la semana pasada nos recibió nuestro alcalde, don Mario Mesa, creo que se dio cuenta cuál es nuestra intención en lo que él plantea con respecto a lo que podemos conversar más adelante, que es el retorno voluntario de estos cuartos medios en esta pandemia. Entonces, esa es la forma de trabajar de nosotros, siempre en la prudencia, sin ser altaneros y aceptar la crítica. Nos hemos equivocado posiblemente, pero también hemos tenido muchos logros, Paula. Eso es lo importante, seguir trabajando y aunando voluntades para generar una transformación social. Alex, hemos entendido también, los chilenos somos bien buenos para mirar para el lado, a propósito de generar cambio, a propósito de la experiencia comparada. Imaginarnos un Chile a propósito de otros países desarrollados, de otras latitudes en donde en realidad hay un respeto irrestricto a lo que es el Estado de Derecho y también donde potencian ciertas materias. Desde tu punto de vista, ¿hay algún tipo de educación que tú sientas que es admirable o algún modelo que se pueda replicar? O en su defecto, ¿qué sientes tú que le hace falta, pero en específico, para que levantemos la educación pública en Chile? Cuando tenemos la posibilidad de mirar hacia el lado, yo pienso que podemos comparar, y a veces las comparaciones nos ayudan a llegar a un mejor fin. A nivel planetario hay algunos modelos que se han tenido de educación, como la educación del país de Finlandia, pero que en los últimos años, según las pruebas estandarizadas a nivel universal, bajaron, disminuyeron. Ahora, esa educación de Finlandia fue exitosa, pero para ese estilo de sociedad. Nosotros somos una sociedad diferente. Chile es un país diferente y hemos visto cómo ha ido evolucionando en los últimos años. El estallido social, por ejemplo, de hace casi 2 años, ya nos muestra un Chile diferente. Un Chile que quiere despertar, un Chile que necesita participación, pero una participación real. Yo pienso que hoy en día hablar de mejorar la educación implica autoridades comprometidas, ¿ya? Hemos tenido muchas autoridades sin la vocación de servicio, ¿ya? Quizás ahí otros países nos dan esa mirada de voluntad
de que no es un servidor público, una autoridad, no es alguien que tenga que estar por sobre el pueblo o mirado de otra manera, con remuneraciones que están, pero muy lejanas, ¿ya? Yo pienso que quien dirige el cargo que tenga tiene que tener, primero que nada, esa voluntad de servicio, y segundo, en Chile vemos una falta de liderazgo, pero tremenda, muy grande. Hoy día los líderes que llegan a tomar un cargo deben tener claro alguna base o tener claras las ideas a qué van a ese cargo. En el tema de educación, nosotros necesitamos líderes, ¿ya? Específicamente liderazgos educativos que dirijan una comunidad educativa, que permitan la transparencia, que permitan la participación. ¿Sabe, señorita Paula? Hoy día existe una herramienta eficaz que permite la ley en cada establecimiento. Son estas organizaciones educativas que representan a los diferentes estamentos, son los consejos escolares. Y me da la impresión de que no está claro todavía en nuestra sociedad que los consejos escolares son entes resolutivos y también de consulta. Los consejos escolares es una organización que se da en cada establecimiento educacional y participan allí los representantes de la comunidad. Y ahí está el principio de participación, que es muy importante. Allí se ven representados el sostenedor, el cuerpo de docentes a través de un profesor, los asistentes de la educación, los estudiantes a través de los centros generales de alumnos, que se llamaban antiguamente los CGE, y el Centro General de Padres. Y ahí están los actores principales de una entidad educativa. Pienso yo que el sentido de participación y la vida democrática que hoy día nos invita a nuestro país nos está diciendo que se necesita voluntad de participación, voluntad para escucharnos, la voluntad de mejorar lo que tenemos. Por ahí yo creo que un poco sin destinar culpas, ¿ya? Sino que yo creo que ahí entramos toda la sociedad. Y en el sentido de la participación, bueno, todavía siguen siendo los plebiscitos en nuestro país una buena instancia para poder expresarnos y para poder planificar el futuro del país, de la región o de la comuna. Muchas gracias. Les quiero comentar, a propósito de que siempre, y que ha estado mucho en el debate, a propósito de lo que pasa en nuestro país vecino, Argentina, en donde también no existe la misma modalidad que tenemos en Chile para la educación superior. Ahí, de hecho, hay muchos compatriotas que en algunos momentos cruzaron la cordillera y fueron a estudiar una carrera profesional, universitaria, porque no tenían los costos altísimos que tiene la educación universitaria en Chile. A modo personal les comento, yo para poder ser abogada tuve que estudiar con el famoso CAE, Crédito con Aval del Estado, y mes a mes tengo que pagar una cuota bastante alta, que lo hago con mucho gusto, claro, porque gracias a eso pude también generar movilidad social y pude ser profesional. Pero también siento que hay dentro de las demandas que hoy día hacen los estudiantes, el profesorado y las personas que están ligadas a la educación en los diferentes frentes, que está también en el debate esto de la educación universitaria. Algunos dicen de que lo óptimo sería que fuera a propósito del talento, otros establecen que está bien que tenga un costo, entendiendo que tenemos universidades públicas y privadas en este momento en Chile, pero que ambas tienen un costo bastante alto cuando el estudiante decide ser parte de este tipo de educación. ¿Ustedes sienten que la educación tiene que estar ligada a una especie de contraprestación económica o debería ser un derecho per se, un derecho que solamente por tener la posibilidad de querer superarse y teniendo las herramientas preexistentes? Entendemos que también hay instrumentos que miden la calificación para que la persona pueda ir avanzando, que también es discutible, porque algunos dicen que estos medios que existen en Chile, primero la PSU y ahora la que está vigente, también miden una parte tan solo
de lo que se está evaluando, que es una parte más conceptual, pero no necesariamente la forma en que el futuro estudiante se va a desenvolver y se podría desarrollar profesionalmente. Pero es muy difícil medir todas las habilidades, me imagino yo, sin ser experta en educación, pero desde su perspectiva, como agentes relevantes en la educación, ¿ustedes sienten, porque a nivel primario, a nivel secundario, se ha luchado mucho con el tema de establecer, bueno, la gratuidad, la universalidad y la calidad de la educación? Pero al nivel macro, cuando yo salgo del colegio, salgo del liceo y quiero ser abogado, quiero ser doctor, quiero ser profesor, ¿ustedes sienten que es óptimo que tengamos que pagar los chilenos o debería también generarse algún tipo de cambio o algún tipo de apoyo para que las personas que no pueden o que no tienen los recursos económicos, pero sí tienen el talento y muchas veces no están calificados como aptos según la forma de medición, puedan tener una oportunidad? Y esto se los hago a propósito de una experiencia que tuvimos acá en el Canal 5 de Linares. En el primer programa entrevistamos a Carol Halin, que nació pobre, mujer e indígena, chilena, nacida en La Legua, que vendía dulces en las micros, dio en ese tiempo la prueba de actitud académica y sacó 380 puntos. Con mucha desesperación entró a estudiar una carrera técnica, después se fue a Europa, después estuvo en Australia y hoy día es una de las mujeres a nivel mundial que más trayectoria, talento y títulos tiene a propósito de lo que es la innovación digital. Ella siempre dice, en Chile a mí me calificaron como burra, y como me calificaron como burra, me fui al extranjero y en el extranjero logré todo el apoyo para poder estudiar y desarrollarme y convertirme hoy día en asesora del Banco Mundial. Quiero ver su opinión, porque este es un debate colectivo que también da las herramientas para que la gente de la provincia de Linares vaya haciéndose ideas de qué es lo que deberíamos construir como una mejor educación. Paula, ejemplo más digno de encomio de lo que tú hablas de la doctora. Es algo que lamentablemente no es el único caso, sino que marca mucho el ejemplo que tú estás dando, la vivencia de esta doctora. En días pasados, ya que está Ale como un gran colega y un muy buen profesor de historia, y tú como abogada también, ¿no es cierto?, parte de la historia es fundamental en tu profesión. En este último tiempo me ha tocado leer digamos, por cultura general, no sé si te lo mencioné un día en tu oficina, La Guerra del Pacífico, de Jorge Nostroza, en que data de esa fecha, ¿no es cierto?, tan histórica para nuestro país, de 1879, la guerra por el salitre. Aquí está mi colega Alex, yo soy hijo de profesor de historia también. Mi padre en sus tiempos era profesor normalista de historia y geografía. Y me quedó un recuerdo, o sea, mi papá todavía está vigente, tiene 102 años, de la colección de Jorge Nostroza de La Guerra del Pacífico, en donde se marca gran parte de lo que a veces tú analizas con lo que pasa en nuestro país. Cómo se marca, cómo la historia va marcando los pueblos, cómo la historia va dejando huellas. Pero fíjate que una huella tan profunda que nos ha costado cambiar. Nos ha costado cambiar. ¿Y por qué hago mención de esta parte histórica de nuestro país? Porque tenemos un sello. Y ese sello es el que no hemos podido cambiar. Tuvimos una dictadura. Tuvimos una dictadura en los tiempos en que nosotros éramos estudiantes y no tuvimos ninguna participación, y quizás por eso en esta última década, en lo personal, y me hago responsable, como siempre lo que digo, me siento, ¿no es cierto?, con las ganas de hacer algo, porque en ese momento no pudimos hacerlo, no pudimos. Vino el proceso democrático, como lo dijo Alex delante, y nos llenaron de quimeras, de ilusiones ante lo que podía mejorarse. No ha sido así. Entonces, de repente tú reflexionas de lo que hice al principio con respecto a esta guerra del Pacífico, por nombrar algo, historia de Chile, en que muchos ni se acuerdan de qué pasó con la guerra del Pacífico en 1879. Pero al leerla te das cuenta que el sello nuestro es tan característico que lo tenemos impreso prácticamente como queriendo aparecer como país que no cambie. Queremos sacar la historia del cuarto medio. Aquí está mi colega Ari. No le damos importancia a la historia de nuestro país.
Y aquí tengo una frase que dice algo relacionado con eso, que dice, la educación es fundamental para la felicidad social. Es el principio en el que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Fíjate la frase en que está escrita aquí, en que descansa la libertad y el engrandecimiento de los pueblos. Efectivamente, puede parecer cliché, pero yo creo que la educación hace mucho tiempo está mirada como un bien de consumo y no como un derecho. Y ese es el punto en que nadie ha querido mejorar. No lo vamos a hacer nosotros, no tenemos la varita mágica ni la bolita de cristal para mejorarlo esto. Pero por lo menos este programa que hace Paula, a mí me deja pleno porque puedo expresarme, porque sé que la invitación que tú le hiciste a nosotros está, digamos, con ese propósito. Y creo que es un granito de arena en lo que podemos aportar, en lo que podemos mejorar de esta educación pública. Yo creo que en este 2021, el 2020 que ya pasó, y en lo que viene el 2022, nosotros ya tenemos una experiencia, y eso es lo que yo le digo a nuestras autoridades, siempre. De la experiencia hay que aprender, no podemos seguir improvisando, no podemos seguir cometiendo los mismos errores, no podemos tener un discurso en que se repita en la ilusión de las mejoras y que no se concreten. Yo creo que Chile es uno de los países en que tiene recursos como para mejorar este acortamiento de esta brecha de esta educación pública. Tiene los recursos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿A dónde están dirigidos? Yo creo que es algo muy bueno de analizar, dónde están los recursos. ¿Por qué ahora se vuelven los servicios locales cuando en el año 1981 se traspasaron las municipalidades y también quedó algo escrito, ¿no es cierto? Quedó algo escrito en 1981, quedó una deuda histórica a los profesores que todavía no se les cancela y que nadie se hace cargo? Entonces, en Chile, ¿qué pasa en Chile? Nos acostumbramos a que las cosas sucedan y que nadie diga nada. ¿Nos acostumbramos a eso? ¿Nos acostumbramos que aquella autoridad que quiere llegar a un sitial o a ocupar un lugar en un consejo con tantas promesas, después planamente no replique nada? Y nosotros lo aceptamos, nos acostumbramos a eso. ¿Sucede eso, como lo mencionó Alex, en Finlandia? Sabemos que es un país europeo. ¿Sucede eso? ¿Cómo ellos buscaron una línea de acción en donde las cosas se fueron dando? Entonces yo creo que hay un punto bien importante ahí, bien importante, en donde tenemos que seguir, digamos, en esa línea de acción. Entonces Alex dice, nos faltan autoridades más comprometidas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Autoridades en donde realmente tengan la intención de hacer los cambios estructurales de una educación pública. Autoridades en donde digan, sí, este colegio técnico profesional necesita, ¿no es cierto?, estos recursos en equipamiento, en infraestructura. Los necesita, ¿por qué? Porque tenemos matrícula. Y si tenemos matrícula, tenemos que priorizar a esos estudiantes. Entonces, Paula, esto a mí me apasiona, yo sé que al igual, y hay mucho que hablar. Esa es mi impresión con respecto a tu pregunta. Muchas gracias, don Eduardo. Alex, sabemos que a propósito de que este programa que realizamos también en este horario, también uno tiene compromisos con la familia, tiene que preparar clases también, ordenarse. Queremos escucharte, Alex, porque sabemos que tienes mucho que decir en esta materia. Yo di como los tips, las claves de lo que está pasando y lo que se dice, pero tú estás ahí en la dirigencia, tú estás en el aula, como profesor de historia, como aquí bien nos mencionaban. Entonces, ¿qué sientes tú? ¿De qué manera podemos realmente transitar a que el cabro que sale del liceo, que no tiene lucas, o que es del campo, que es de la precordillera de Linares, pero que quiere ser un gran profesional, lo puede hacer sin problema? Sí, justamente con lo que usted mencionó hace un instante, el crédito universitario es una alternativa, ¿cierto? Claramente hoy día para aquellos que no obtienen la gratuidad es una alternativa, pero sigue siendo también un muro bastante grande para aquellos que no tienen los recursos o que están en un grupo social al cual no se ve privilegiado por la gratuidad. Entonces,
Claramente la educación superior aún sigue siendo un privilegio, ¿ya? No es un derecho para todos los chilenos. Yo pensaba recién en la educación superior debiera ser como el subsidio habitacional, ¿ah? Que todos los chilenos tienen ese subsidio habitacional y lo pueden hacer uso de este subsidio en algún momento de su vida, porque lamentablemente no todos maduramos a la misma edad. Puede haber un chico a los 18 años que tiene muy claro lo que quiere estudiar, ¿cierto? Se preparó en la enseñanza media, sacó muy buenas notas y a los 18 años empezó su carrera. Pero puede haber otro muchacho que su madurez va a ser a los 21 años, a los 22, y en ese momento se da cuenta que quiere estudiar y ya no puede porque por la edad o porque empezó a trabajar e inmediatamente el sistema socioeconómico lo tranca. Ahí es donde debemos apuntar en nosotros como país, como educación, a potenciar esas habilidades, justamente con la experiencia que contaba de esta señora, ¿ya? En el mundo educativo hoy día hablamos de las inteligencias múltiples. No solamente una persona es inteligente porque sabe matemática o porque sabe lenguaje, sino que existe una multitud de inteligencias en el área artística, musical e incluso la inteligencia emocional. ¿Ah? Esta inteligencia emocional que hoy día es tan requerida en el mundo empresarial. Una persona que a lo mejor no tiene habilidades matemáticas, pero sí tiene la inteligencia emocional, ¿ya? De contener a otros. Entonces, nos falta todavía como país mirar un poco más, reflexionar. Yo tengo mucha esperanza que esta nueva constitución que se viene les dé mayor cantidad de privilegios a los jóvenes que hoy día están en enseñanza media. Lamentablemente, estos procesos son lentos y no alcanza a cubrir todas las necesidades. Pero sí tenemos la esperanza de que nuestros hijos, nuestros nietos, ¿ya? Los que hoy día están en educación básica, tengan una mayor cantidad de oportunidades. Y así como lo mencionó usted, como en el ejemplo de Argentina, no tengan que cruzar fronteras, abandonar a su familia, ¿ya? Para poder lograr sus metas. Hoy día, soñar en nuestro país, soñar en grande, es una realidad. Pero ahí es donde viene el Estado que nos tiene que apoyar a todos los chilenos y a todos por igual, ¿ya? Y que esto de lograr una educación superior siempre va a privilegiar y va a mejorar la calidad del país. Un ejemplo histórico que se me viene a la mente es en plena Segunda Guerra Mundial, Chile y Japón tenían casi el mismo ingreso per cápita. Imagínate, 1945, Chile y Japón tenían el mismo ingreso per cápita. Y hoy día, año 2021, Japón es una de las superpotencias a nivel mundial. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿tendrían que habernos enviado una bomba atómica para que nuestro país cambiara? No. ¿Sabes lo que hizo Japón? Bueno, lamentablemente la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki trajeron consecuencias nefastas para el país, pero también una reflexión profunda. ¿Y a qué se dedicó el país? A invertir en la educación técnico-profesional. En eso, en invertir en preparar a los jóvenes con disciplina, en infundir en las familias el hábito del estudio, el respeto, los valores. Y siento yo que eso nos está jugando hoy en día nos está jugando en contra la formación de valores, ¿ya? El valor de la disciplina, el valor de la honestidad, el valor de mirar a los ojos. Pequeñas cosas que construyen una sociedad y que son base de la sociedad en general. Eh, bueno, me gustaría quedarme otro ratito, pero me voy a tener que despedir. Muchas Señorita Paula, gracias, don muchas Alex. gracias por la invitación. Espero que no sea la última. Profesor Eduardo, muchas gracias también por estar en su compañía. Muchas Siempre Gracias, es Alex, como valioso su gracias. siempre. aporte. Muchas gracias, Gracias, Alex. Alex. Sí, no. Quiero mencionar para terminar en este programa, y dado que tenemos la posibilidad de tenerlo con nosotros, conversando, contando su experiencia como dirigente, también ese profundo sentir como profesor, que todos los que ya estamos un poco mayores en edad, después de haber estudiado la enseñanza media, la universitaria y ya ejerciendo profesionalmente, tenemos que deberle algo a un profesor,
porque nos motivó, porque esa función que cumplen ustedes también es fundamental para que las personas crezcan, se desarrollen. ¿De qué manera usted le gustaría enviar un mensaje a la comunidad de Linares? A propósito, me refiero a la comunidad civil y también a las autoridades, porque son fundamentales ellas para que esta reflexión que hemos tenido el día de hoy sea escuchada, sea recogida en los diferentes planes y programas, tanto de gobierno como de municipio, gobierno local, propiamente tal. Todos los actores son relevantes y esta es una tarea de todos. Lo escuchamos, don Eduardo. Gracias, Paula. Mira, yo creo que a modo de reflexión de lo que hemos conversado y con mucha emoción, escucho a mi colega Alex, que por tantos años trabajamos en el mismo colegio. Gran persona, no porque está acá, gran persona, un gran profesor de historia. Dice que le gustaría quedarse más en el programa. Comparto plenamente su idea de que se nos hace corto el tiempo. Pero el mensaje que yo hoy día enviaría, yo diría que sería un mensaje de reflexión, de unificación. Yo enviaría un mensaje de tranquilidad, pero siempre haciendo el trabajo. Yo llamaría a los jóvenes, ¿no es cierto?, a que se entusiasmen por liderar todo lo que se viene a futuro, pero dentro de la prudencia. No quiero ser conservador, pero quiero creer en que podamos retomar todo lo que podamos hacer dentro de la normativa. A las autoridades tienen que creer en que esto es participativo. Autoridades, esto es participativo. No es con mala intención, es de integrar a la conversación, de mirarnos a los ojos con diferentes puntos de vista, de aceptar la crítica, de construir puntos en que lleguemos a entendernos. Basta de descalificación, basta de arrogancias. Las autoridades son elegidas para que abran las puertas de sus oficinas, de los municipios. Los ministerios tienen que abrirse, los colegios tienen que estar abiertos a la comunidad educativa. No podemos enclaustrarnos, no podemos privilegiarnos por un cierto cargo. Es tiempo hoy día en que la humanidad empieza a creer en la otra persona y la empieza a respetar. Me podía explayar mucho, Paula, pero sigo creyendo en las buenas intenciones. Y ese es el mensaje que nosotros le transmitimos a nuestra comunidad escolar, estudiantes, apoderados, en donde los vemos afectados muchas veces por situaciones en que no podemos comunicar. Somos profesores de aula, somos profesores de taller, somos profesores jefe, y lo somos porque nos gusta hacer nuestro trabajo. Entonces, en esa línea de acción tenemos que creer en nosotros. Tengo que creer en Paula, en que está haciendo un programa con la mejor intención de mejorar esto, y no de criticar a nadie. Tengo que creer en mi colega, en que tiene la mejor intención hacia mi persona. ¿Cuántas veces nos hemos visto en un trabajo en que a lo mejor tenemos una persona, un colega o algún par que trabaja con nosotros en que nos ha puesto una zancadilla? No nos preocupemos por eso, preocupémonos por lo que nosotros hacemos. Sepamos levantarnos, sepamos seguir creyendo en nosotros mismos, sigamos creyendo en nuestros ideales. No nos politicemos tanto. ¿Y por qué digo tanto? Porque todo también puede ser mirado con algo de política, pero creamos más en las buenas intenciones. Paula, eso es todo. Y un abrazo para ti, muchas gracias por tu invitación, y tendríamos programa para rato, pero en honor al tiempo ya tengo que estar, en mi caso, conectado con mis apoderados, porque tengo que comunicarle justamente oficialmente qué es lo que pasa con este retorno que llamó la autoridad a los cuartos medios, que es totalmente fuera de contexto a mi entender. Así que para que no se malinterprete la información, este profesor, dirigente y profesor también de mecánica, tienen los apoderados citados en 15 minutos más para darle a conocer toda esta situación de retorno voluntario por parte de ellos. Eso es todo, Paula. Un abrazo para ti. Muchas gracias. Un abrazo, Alex, nuevamente. Muchas gracias a Alex y Eduardo, que desde la Federación de Liceos Municipales de Linares y desde las estructuras
que lideran son un aporte a nuestra provincia de Linares. Entendemos que la educación es fundamental y yo me sentí muy grata en esta conversación y espero que ustedes desde la casa también hayan podido recoger las herramientas. En mi caso personal, mi padre es profesor y mi abuelo también fue profesor normalista acá en la comuna de Linares, Carlos Nuche Cañón. Y quiero agradecer y saludar a mis profesores del Instituto Linares, que fueron pilar fundamental para mí y para mis compañeros de la generación del año 2007, para que todos pudiéramos alcanzar los sueños y para que en realidad todos, de los 44 que estudiamos, en este momento seamos profesionales y principalmente muchos ejerciendo en la comuna de Linares. Tengan fe y esperanza, el futuro es nuestro y la educación es fundamental. Muy buenas noches.